El Batallón Atlacat fue una unidad de élite de la Fuerza Armada de El Salvador, creada en 1981 en los primeros compases del conflicto civil, esto como respuesta directa contra el avance y la consolidación de la guerrilla. El hombre de uniforme, el hombre profesional, el hombre que por la Constitución está cumpliendo una misión, es una honra y un orgullo para expresar lo orgulloso que nos sentimos todos los soldados del Batallón Atlacat por pertenecer a esta unidad que considero que es la pionera de esta guerra que estamos librando. Con mucho honor y con mucho orgullo. Su estructura, adiestramiento y capacidad operativa lo convirtieron en un cuerpo temido por el FMLN, reconocido por su disciplina rígida y una eficacia militar que lo posicionó rápidamente como una de las fuerzas contrainsurgentes más contundentes del país. El batallón tuvo origen como la respuesta más ambiciosa del alto mando militar en colaboración del gobierno de los Estados Unidos para frenar el avance de los guerrilleros mediante esta fuerza de élite. Y este fue concebido como el primer batallón de infantería de reacción inmediata, BIRI. Su creación respondió a la necesidad de disponer de unidades altamente móviles, disciplinadas y capaces de desplegarse en pocas horas en cualquier punto del país. Su formación estuvo marcada por una profunda influencia estadounidense, oficiales formados en la Escuela de las Américas en las bases estadounidenses ubicadas en Panamá, y un proceso de adiestramiento basado en doctrina contrainsurgencia desarrollada por Estados Unidos durante la Guerra Fría. Se le llamó Atlacat, obviamente en honor a la leyenda del indio Cuscatleco, que cuenta que luchó ferozmente contra el Imperio Español. Por lo tanto, el nombre se adoptó por las raíces de los primeros soldados de estas tierras que lucharon en defensa de su autonomía. El batallón fue entrenado principalmente por las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y llegó a sumar un total de 1.261 soldados. Bajo ese modelo, el Atlacat fue moldeado para ejecutar operaciones rápidas, patrullajes profundos, emboscadas, incursiones nocturnas, apoyados en movilidad aérea y en inteligencia militar. Desde sus primeros despliegues se consolidó como una unidad muy respetada por la guerrilla debido a su agresividad táctica. Está a 2 kilómetros. Y el nombre más recordado del batallón, obviamente el teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, la figura más influyente y emblemática del batallón Atlacat. Él ejerció un liderazgo que marcó profundamente la identidad, la disciplina y la forma de operar de esta unidad de élite. Formado también en la Escuela de las Américas y reconocido dentro de la Fuerza Armada por su carácter enérgico, su visión contrainsurgente y su habilidad táctica. Monterrosa asumió el mando del Atlacat en un momento en el que la guerra exigía resultados operativos inmediatos. Bajo su dirección, el batallón adquirió una reputación de eficacia, agresividad y cohesión interna, atributos que lo llevaron a ser muy respetado e incluso admirado al interior de las fuerzas especiales. Y no solo con los oficiales y la tropa, sino también por los integrantes de la misma guerrilla. Se dice que Monterrosa cultivó un estilo de mando basado en la proximidad con sus efectivos, la instrucción rigurosa y la convicción de que el batallón era el instrumento fundamental para contener al FMLN en sus zonas de mayor influencia. Esta combinación de formación estadounidense, carisma militar y capacidad operativa cimentó un prestigio dentro de la institución castrense y consolidó a Monterrosa como uno de los comandantes más reconocidos y controvertidos a lo largo del conflicto salvadoreño. Pero en sus primeros años, el batallón Atlacat acumuló también un historial marcado por graves señalamientos que lo vincularon con algunos hechos de conmoción nacional e internacional. Informes de organismos nacionales e internacionales, investigaciones independientes y testimonios de sobrevivientes han atribuido a esta unidad y por consecuencia a Monterrosa operaciones en las que se registraron ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y el irrespeto a los derechos humanos fundamentales, siendo el caso de El Mozote el más recordado.
el cual es descrito en la historia como una incursión realizada en los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 1981 en los cantones de El Mozote, La Joya, Los Toriles, La Ranchería y Caserío Jocote y el cantón Cerro Pardo en el norte del departamento de Morazán. Algunas investigaciones y reportes llegan a sumar más de 1000 víctimas. Y todo se sustentó con investigaciones forenses que confirmaron lo descrito por algunos testimonios y el hecho que fue dado por verídico a pesar de los años de negación de las autoridades y de al menos 3 gobiernos de la época. Pero además otros hechos similares de menos víctimas, como fue el del calabozo y otros episodios menos difundidos, son ejemplos emblemáticos de el actuar al margen de la ley y con ese patrón de violencia. Aunque desde el campo militar se ha argumentado que muchas de estas acusaciones surgieron en un contexto de propaganda de guerra, la consistencia de los relatos, la evidencia recopilada en el terreno y las conclusiones de las comisiones de investigación consolidaron la versión que el batallón Atlacat operó con tácticas que, si bien buscaban debilitar a la insurgencia, derivaron en excesos y afectaciones severas a la población civil en estos sectores mencionados. Este legado constituye uno de los aspectos más controvertidos de la historia del batallón y sigue siendo objeto de análisis, disputas, narrativas y debates históricos hasta la actualidad. El batallón Atlacat se dice que era un experimento militar de los Estados Unidos que buscaba aplicar en El Salvador su modelo de guerra contrainsurgente sin comprometer sus propias tropas, moldeando a esta unidad con un primer batallón altamente especializado bajo la doctrina Coin de la Guerra Fría. El batallón Atlacat era inconfundible cuando aparecía por su extraordinaria movilidad aérea, operando helicópteros UH-1H que le permitían ejecutar inserciones rápidas, maniobras relámpago y extracciones en zonas de difícil acceso, capacidades que los diferenciaban del resto de las tropas salvadoreñas. Y se dice que Estados Unidos, ya con el batallón plenamente desplegado, apoyaba hasta con $1 millón diarios para la logística militar en El Salvador. En ese tiempo, $1 millón era una cantidad exorbitante de dinero. La experiencia del batallón se profundizó en operaciones de gran envergadura como la ofensiva guerrillera de noviembre de 1989, la llamada Hasta el Tope, donde el batallón participó efectivamente en combates urbanos para recuperar áreas estratégicas de San Salvador, Mexicanos y Soyapango. Fue así como decidieron escoger un selecto grupo de jefes, oficiales y tropa. Conformaron lo que hoy conocemos como el Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacat, lo mejor de El Salvador. ¿Quién son ustedes? Y a pelear con las garras con que de verdad pelea un indio Atlacat. Coraje que debe existir en cada uno de los soldados del batallón Atlacat. Y dentro de la Fuerza Armada, pertenecer al Atlacat representaba un símbolo de prestigio, ya que la selección exigía un alto nivel físico, disciplina superior y una preparación técnica, lo que consolidó al batallón como la unidad más respetada y exigente del país. Y parte de su eficacia operativa radicaba en sus tácticas de patrullaje profundo, que incluía infiltraciones prolongadas, reconocimiento avanzado y autonomía logística durante días o semanas en zonas controladas por la guerrilla. Dichas capacidades llevaron al batallón Atlacat a operar con frecuencia en corredores estratégicos de el norte y oriente del país, Morazán, Chalatenango, San Miguel y Usulután, donde su movilidad y entrenamiento eran fundamentales para contener el movimiento de las columnas guerrilleras y cortar las rutas de abastecimiento en un conflicto marcado por la lucha territorial. Desde la perspectiva de los líderes de la guerrilla, el batallón Atlacat representaba la expresión más sofisticada, agresiva y temida del aparato contrainsurgente para proyectar sus operaciones demasiado rápido y en las zonas rurales con difícil acceso. Ante las incursiones, las columnas guerrilleras respondían con repliegues tácticos, dispersión territorial, conscientes de que un enfrentamiento frontal con la unidad de élite implicaba un riesgo demasiado alto. En el imaginario de la guerrilla, el Atlacat no solo era un adversario militar, sino un símbolo de poder represivo estatal cuya presencia alteraba todas las dinámicas comunitarias. Los obligaba a reorganizar sus campamentos, sus rutas de abastecimiento y estrategias de supervivencia dentro de todas las zonas donde estaban establecidos. En este contexto, la dirigencia guerrillera concluyó que neutralizar a Domingo Monterrosa,
que era como la figura clave del batallón Atlacat, podría fracturar la moral de esa unidad de élite y generar un impacto psicológico en toda la estructura militar. Por ello, se dice que planificaron meticulosamente las operaciones que finalmente culminaron en su derribo en 1984, entendiendo que la caída de un líder tan emblemático no solo restringiría la capacidad de mando del Atlacat, sino que enviaría un mensaje de vulnerabilidad al resto del ejército. La caída del coronel Monterrosa y también del mayor Armando Asmitia Melara fueron en efecto un duro golpe para el batallón Atlacat, pero aún así continuó operando con la misma disciplina e intensidad, llegando a ser el equipo táctico definitivo contra la ofensiva final que lanzó el FMLN en la capital, que si no hubiese estado el batallón Atlacat difícilmente pudieran haberle hecho frente a los guerrilleros. El batallón fue de las unidades que más contribuyó a contenerlos, a frenarlos y presionar en el territorio al FMLN a lo largo de todo el conflicto civil. Batallón, ¿quiénes son ustedes? ¿Cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo? Y en esta ocasión estamos cumpliendo la orden de movilizarnos, por lo que entrego el estandarte del Villa Atlacat para tu debida custodia. Recibo el estandarte del heroico batallón de infantería de Atlacat. Al hacer un recuento, todas sus operaciones lo convirtieron en un instrumento clave para impedir que la guerrilla consolidara muchas zonas liberadas y construyera amplios corredores estratégicos para fortalecerse. Pero como decíamos, también ese desempeño militar estuvo acompañado por un historial de graves violaciones a los derechos humanos, lo cual marcó profundamente su legado y la oscura marca imborrable del caso del Mozote. Con la firma de los acuerdos de paz, el batallón Atlacat fue formalmente desmovilizado como parte del proceso de reestructuración profunda de la Fuerza Armada. Su personal fue reasignado o dado de baja y la unidad dejó de existir como estructura operativa, simbolizando el tránsito de El Salvador hacia un nuevo marco institucional. Al mirar en retrospectiva, el batallón Atlacat queda inscrito en la memoria histórica como una fuerza marcada por la dualidad. Por un lado, su eficacia militar fue determinante para contener el avance guerrillero en algunos de los momentos más críticos del conflicto. Por otro lado, su actuación dejó tras de sí denuncias profundas por el sufrimiento de civiles que quedaron atrapados en medio de la guerra. Cuando una sociedad entiende plenamente las causas, los excesos y las heridas que marcaron su pasado, adquiere la capacidad de reconocer los signos tempranos de nuevas fracturas. Olvidar abre la puerta a repetir tragedias. Recordar permite construir instituciones un poco más justas, ciudadanos más conscientes y un futuro menos vulnerable a errores que alguna vez costaron muchas vidas y sueños. Por todo eso, la historia debe asumirse con responsabilidad, no para alimentar resentimientos, sino para garantizar que lo vivido no vuelva a convertirse en una sombra que alcance a las generaciones que vienen detrás. Pero saque su conclusión. Si usted conoció o vio de cerca un poco del batallón Atlacat, puede dejarnos en los comentarios. Gracias por apoyar siempre la comunidad y llegar al final del video. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.